Y entramos en el tiempo de tertulia con los buenos amigos que habitualmente comparten con nosotros semana tras semana, programa tras semana y sobre todo programa tras programa, es lo que quería decir, y sobre todo pues siempre buscando muchos invitados de este archipiélago canario que seguro que nos tienen muchas cosas que contar. Vamos a darle la bienvenida aquí en este Valle de la Orotava a Abel Hernández Belsa, coordinador de cine del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Abel, un saludo, ¿qué tal estás? Hola, un saludo, José Manuel. Y por la otra línea debe estar por la laguna Josep Vilageliu, que es director de cine. Hola Josep, bienvenido, muy buena. Hola, ¿qué hay? Bien, bien. Aquí, como tú dices, en la laguna, sin poder salir de casa porque está lloviendo. Bueno, por aquí tú hemos tenido algo de lluvia también el fin de semana, ¿no, Abel? Y fuerte, sí. y fuerte. Y el Orotava también. Sí, señor. Y nuestro invitado en el día de hoy es cineasta, se llama Amaury Santana y debe estar fuera de la isla de Tenerife. Amaury, un saludo, muy buenas, ¿qué tal estás? Un saludo, buenas a todos. Muy bien, muy bien. Aquí yo en el clima primaveral. Me ha tocado buen tiempo por aquí en Las Palmas. Muy bien, muy bien. Bueno, pues te saluda Abel, que te da la bienvenida. Hola, Mauri. Hola, Encantado Abel. de saludarte. Igualmente. Y te saluda otro buen amigo tuyo, Josep Vilageliu. Claro. Hola, Mauri, que hace tiempo que no nos vemos. Bueno, hemos coincidido Sí. varias veces en el Festival de Las Palmas, que allí es donde un poco es la única ocasión en que la gente de Gran Canaria y, bueno, de una provincia y de la otra podemos encontrarnos, ¿no? Este punto de reunión interesante. Sí, ya se echa de menos, pero la verdad que no se canceló la edición esta de este año, ¿no? Y hace tiempo que no. Claro, ya en torno al Foro Canario, lo que antes era el Foro Canario, ¿no? La sesión del LPA Canarias era el sitio, el punto de encuentro tan necesario cuando estamos en diferentes islas, ¿no? Y los que están también de fuera. Se echa de menos eso. Amaury, este año lo recuperamos. siempre en esta entrada del programa queremos una pequeña pincelada un poco para situar a todos los amigos oyentes que nos ven a través de YouTube o nos escuchan también en el Facebook y a través de la radio, la FM de Radio Realejo. Un poco cómo empezó esta afición por el mundo del cine y un poquito lo que has hecho así a modo de pincelada, porque ahora ya Josep y Abel pues también vamos a entrar en tertulia y te irán preguntando también muchos temas de la trayectoria de Amaury, que como digo, un buen día te iniciaste en este mundo del cine, ¿no? Sí, supongo que no es un único día que uno se levanta y se quiere dedicar a ser cineasta, sino que va sumando diferentes experiencias, ¿no? Pero supongo que la más importante fue, sobre todo la más significativa, fue en el periodo de la universidad. Pues yo fui a estudiar comunicación audiovisual y quizás ahí ya sí que tenía una cierta orientación a un tipo de cine, pero sobre todo a un tipo de cine relacionado con el documental, ¿no? Pues yo sí que hice la carrera con ese objetivo, ¿no? No elegí periodismo, por ejemplo, porque quería vincularlo a un tema de investigación y dentro de la investigación del audiovisual. Entonces ya a partir de ahí hice tuve la experiencia de poder hacer un cortometraje más de carácter experimental, pero sobre todo surgió la idea de un documental, que fue el primero con el que empecé, digamos, de una forma más profesional a dirigir, y era un documental sobre camioneros, que fue luego lo que se convirtió en un documental que hice que se llamó Vida sobre Ruedas, ¿no? Y bueno, ese proyecto quedó ahí, no pude, no tenía medios para realizarlo durante la universidad. Luego ya me dieron una beca para una escuela de cine en Portugal, y ya cuando regresé a Madrid, pues ya entonces ya fue como mi proyecto. Puse toda la carne en el asador en sacar adelante ese proyecto, y digamos que fue la puerta de entrada para la trayectoria que luego he ido siguiendo. Claro. Bueno, Este fue un documental que realmente bastante costoso. Te costó a nivel de tiempo, ¿no? Porque tú seguiste el trayecto de dos camiones, uno de ellos que salía de Portugal y otro que salía, no sé si de Badajoz o un sitio así,
y que tú estuviste con ellos desde este punto de salida hasta Alemania, donde llegaron, ¿no? Con lo cual tú ibas grabando, ¿no?, el día a día de lo que le ocurría a estos camioneros, las conversaciones que tenían con la mujer que estaba en la casa, ¿no?, que no sabía nada de él, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, exacto, eran dos, los elegidos eran dos personajes, también un poco para hacer una, por un lado porque el proyecto era una coproducción entre España y Portugal, entonces digamos que había a nivel de lógica de producción era necesario poner a alguien de cada nacionalidad, pero luego también jugaba mucho con el tema del contraste generacional, porque el portugués era un personaje que estaba a punto de jubilarse, ¿no? Y mostraba toda la experiencia y toda la trayectoria que tenía, y otro más joven que era de Badajoz, efectivamente, y que era alguien que no estaba empezando, pero era mucho más joven y aportaba otra experiencia, ¿no? Entonces, eran esos dos personajes, hacer el viaje con ellos, cada uno al lugar en el que iban. Con el portugués fuimos a Holanda y con el español fuimos hasta Alemania, y luego quedarme con las familias. Pero realmente el objetivo del documental era un documental, pero que no era el objetivo del mundo del transporte, sino era un poco metáfora de la distancia emocional que se vive con las familias por el hecho de estar fuera, ¿no? Entonces eso del punto de las familias era clave. Abel. Bueno, yo conozco a Mauri a través de sus películas. Yo me acuerdo en el instituto, en el 2016 proyectamos, que yo había conseguido una copia, Entre Silencio. Más tarde, él me envió, él no se pudo desplazar a Tenerife, con 4 cuerdas, buenísimo, que incluso se proyectó en 5 colegios de aquí del norte. Y lo último es La Cima de Ginamar, que vamos, te invitamos, no sé si viniste tú o vino otra persona, que te quedaste en el instituto. Había un corto, claro, entonces, no sé si te refieres a un corto que hay sobre la Cima de Ginamar que hicimos se llamaba Agujero, para un visionario, no sé si te refieres a eso. Sí, vale. No, nosotros lo que proyectamos fue La Cima de Ginamar. Vamos, Ajá. Estuvimos hablando un buen rato, etcétera. O sea que yo he seguido más o menos esta trayectoria a través de esto, y la verdad, un documentalista que merece la pena comentar, hacer cosas y vamos, y que para mí sigue siendo una excelente producción en la que ha realizado. Yo, por ejemplo, con 4 cuerdas, por ejemplo, me acuerdo que en los colegios fue muy bien recibido. Es desde la perspectiva pedagógica, fabuloso, pero muy bien. Se pudo proyectar en cinco colegios de aquí del norte a través del instituto, y fue muy bien acogida. Muchas gracias. Y esto fue una experiencia que fue como una especie de encargo, ¿no? Es decir, el seguimiento, que en realidad, bueno, cuenta lo que es, porque igual los que nos están escuchando no saben de qué va lo de las 4 cuerdas. Sí, esto surgió por un proyecto pedagógico musical, pero también social, que se llama Barrios Orquestados, que bueno, que esto empezó en Gran Canaria, pero ahora ya ha tenido tal expansión que bueno, que yo creo que poca gente debe ya no conocerlo, ¿no? Porque esto en Tenerife sé que están varios barrios también, está en Lanzarote, bueno, se ha ido ampliando, ¿no? Entonces pero en el tiempo en el que yo hice este documental de Con 4 cuerdas, que era sobre este proyecto de Barrios Orquestados, únicamente estaban en Gran Canaria, ¿no? Entonces ellos tenían, creo que eran 2 barrios, era Tamaraceite y no sé si Cono Sur, y se disponían a abrir un tercer barrio en el barrio de Ginamar, que bueno, para un poco ubicar, quien no conozca, pues se tratan de barrios que, digamos, están un poco en la periferia de lo que es el centro y presentan algún tipo de problemática a nivel social, ¿no? O con niveles de ciertos niveles de exclusión, ¿no? Entonces, era en estos sitios donde ellos ofrecían la posibilidad de enseñar musicalmente a niños que no tenían, de familias que no tenían
recursos, o sí, pero que en cualquier caso el proyecto era gratuito, no tenía ningún coste económico, y lo único que les pedían es una implicación de tiempo. Y la peculiaridad, o sea, esto tiene mucha similitud con proyectos musicales como puede ser el sistema en Venezuela, ¿no? Hay otros proyectos que sobre todo en el ámbito de Latinoamérica, pues hay experiencias de este tipo. Pero la peculiaridad que tiene este proyecto es que implica también a las familias. Entonces, claro, están los padres también, no solo los niños, sino los padres. Entonces se crea un sentido de comunidad muy potente, muy engrasado, ¿no? Y luego con ese ámbito de militancia social, ¿no? Y de que sea plataforma para reivindicar cuestiones sociales, ¿no? Entonces, pues esto fue una invitación, efectivamente, una invitación por medio de uno de los profesores que él ya no está, pero en ese momento estaba ahí, era profesor de cello y era buen amigo y bueno, pues conocía de mi trabajo. Yo ya en esa altura ya había hecho diarios, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues me invitó porque querían registrar. Esto empezó como un plan de lo típico. Alguien tiene una experiencia o algo que va a suceder sea, que pinta bien, un proyecto, y hay que, claro, pero más que un proyecto, sí, un proyecto, pero con un acontecimiento, algo que va a suceder que sí, tiene pinta de que va a ser especial, ¿no? Y que era abrir este nuevo barrio de Ginamar. Entonces vieron la oportunidad de cómo sería poder documentar el proceso desde el inicio, ¿no? De emprender un nuevo barrio y crear un grupo con alumnos y poner todo en marcha en ese nuevo como barrio, ¿no? como una visión general para que el que esté fuera sepa exactamente cómo es la vida en ese momento y en esos lugares, ¿no? Y la evolución poquito a poco, ¿no? A ver, yo me acerco y lo primero que descubro es que efectivamente la cantidad de caras que ofrece un proyecto de documental sobre esa experiencia es inmensa, porque tienes la parte musical, de enseñanza a los niños, tienes la parte... Pero con instrumentos que realmente que no son instrumentos sencillitos, sino que les dan un cello, les dan un violín, y nunca habían cogido un violín en su mano, ¿no? Yo cuando lo vi digo, pero bueno, es imposible de que todos esos pibes aprendan en pocas semanas y al final poder hacer un concierto delante de un público, ¿no? Sí, son instrumentos de cuerda frotada, o sea que efectivamente es con trabajo, cello, violín y viola, ¿no? Son los instrumentos que ellos ofrecían. Y efectivamente, sí, la verdad que los resultados son impresionantes, porque en muy pocas semanas esos pibes ya están, porque desde el primer día ya están tocando el instrumento, ¿no? A diferencia un poco de la enseñanza académica, que pasas por solfeo, por enseñanza musical, en fin, lo hacen de una forma mucho más práctica, más aplicada, y entonces el avance es mucho más inmediato, ¿no? Y bueno, era muchas caras. Estaba la enseñanza musical, que efectivamente es lo que comenta Josep, que tenía ya sus peculiaridades, pero también era la implicación de las familias, que a través de sus hijos se implicaban en un proyecto también educativo. Pero luego estaba la comunidad, porque juntos realmente había una reivindicación de hacer había un sentido de barrio, de reivindicar la actividad cultural como un elemento cohesionador, ¿no? Y bueno, y luego la cuestión del valor de algo cultural, ¿no? De un trabajo sobre valores, difundir lo que es valores culturales, ¿no? Y la música, ¿no? No, y luego recogías también con tu cámara las reuniones con los padres y los educadores y las dificultades que había, ¿no? Porque había familias que decían, no, pero no tenemos medios económicos, porque no tenemos tiempo, porque además tienen que estudiar, esto les quita tiempo para estudiar matemáticas, en fin, toda esa serie de conflictos, incluso las familias desestructuradas que podía haber por medio, ¿no? Sí, insisto, es que ese valor del tema familiar era clave, ¿no? Era muy importante porque le daba una dimensión mucho más amplia. Que yo lo que tenía claro es que, o sea, yo no quería hacer un documental de enseñar música a niños, ¿no? Que también, que eso está, pero no solo, ¿no? Porque el proyecto era muchísimo más rico. Entonces la dificultad de este proyecto era, claro, ponerle un foco, una mirada de
tratar de orquestar, ¿no? Como un director de orquesta que tienes muchas caras, de ver qué tiempo y qué dimensión le dabas al proyecto a cada una de ellas, ¿no? Y todas tenían que estar, porque la dimensión social, con la pedagógica, con la de la familia, o sea, todo eso tenía que estar, pero de una forma un poco, digamos, equilibrada y orquestada, ¿no? Entonces, y eso fue una decisión que yo no tuve ningún tipo, tuve carta libre para poderla hacer como yo entendiera, ¿no? Y yo tengo muy claro, muy presente que, a ver, el documental de Con Cuatro Cuerdas es uno de los documentales posibles sobre el proyecto de Barrios Orquestados, ni mucho menos es el definitivo, ni nada, sino fue algo que yo hice con una mirada, digamos, según mi interpretación de lo que era el proyecto y mis intereses y cómo yo lo pude sentir, ¿no? Es que siempre en tu cine ha sido muy personal, ¿no? Porque, bueno, aquí en estos últimos lunes hemos traído a varios directores que ahora en esta segunda década de este siglo, pues están muy interesados con el tema del cine, podríamos decir, la autobiográfico, ¿no? Y tú te adelantaste un poco, ¿no? Porque realmente hiciste, sobre todo el primero, no diarios, y después Entre Silencios, en el 2013 y en el 2014, el año siguiente, dos documentos realmente difíciles de introspección, donde ahí aparecían pues todas tus problemas familiares, cosas casi como que te haces una especie de autoanálisis y luego pues lo vuelcas hacia afuera, ¿no? Y son como dos películas como muy, para mí, muy difíciles como para llevarlas a cabo, y luego esa falta de, el pudor de poder mostrarlas al público, ¿no? Porque son cosas muy íntimas. Sí, una vivencia, más o menos, ¿no? Como una vivencia. En principio, una forma de entender, a ver, lo veo como aquello fue una etapa dentro del proceso, verdad que fue una etapa muy muy inicial dentro del cine, que salvo Vidas sobre Ruedas, que es el proyecto de los camioneros, luego inmediatamente me metí con esa etapa de exploración, como comenta Josep, y es verdad, fue una cosa que ni siquiera, digamos, fue muy muy buscada o muy reflexionada, sino que salió de una forma natural. El tipo de cine que yo entendía que tenía que hacer en ese momento y las inquietudes que tenía en aquel momento pasaban por un ejercicio de cierta búsqueda de identidad también, no solo como cineasta, sino también a nivel personal, y eso lo digamos que lo uní, lo fusioné, ¿no? Sí, es un poco de dónde vengo, ¿no? Porque luego estaba el tema de la familia, lo que decían ahora mismo Abel del tema de la cima de Ginamar, es decir, que todo el trauma de la guerra, que de alguna forma esto quede sustentado, ¿no? Queda integrado dentro de lo que es la familia, y que de alguna forma esto, al final, las nuevas generaciones lo van recibiendo, pero lo van recibiendo de una manera como subterránea, ¿no? Pero porque a fin de cuentas lo viven sin saber muy bien en qué consistió ese trauma. Y tú, me parece que en estas películas intentas explorar esa vía, ¿no? Sí, hay un tema de posicionamiento personal, pero eso implica, quizás Entre Silencios es lo que más me abro, ¿no? Al tema de la familia. Diario es un poco más en lo que es mi experiencia yo como creador y como también esa búsqueda de un camino dentro de la creación, ¿no? Y Entre Silencios se abre más a una exploración de la familia, ¿no? Que me doy cuenta de que estás completamente condicionado. Bueno, la familia es una fuente infinita de temas, ¿no? Que eso ya para uno eso ya es ya da material para toda una vida y más, ¿no? Pero bueno, tocó de una forma así, como tú dices, más desnudo, más directa, ¿no? Un diálogo más directo, porque está claro que la búsqueda ahí es una búsqueda personal, pero también una búsqueda de un diálogo con el padre, ¿no? Y eso es lo que... Un tú a tú, más o menos. ¿Perdona? Un tú a tú, más o menos, de tú a tú. Sí, se llega a través del cine, pero también muy influenciado también por un tipo de cine. A ver, yo era plenamente consciente, yo no estaba descubriendo la pólvora. O sea, todo esto era en base a una tradición de un tipo de cine que a mí me interesaba mucho en ese momento y que bebí en el Festival de Cine de Las Palmas, bebí mucho de ese tipo de cine,
un tipo de cine de mirada de cineastas que se miraban en el espejo, que era el título del ciclo, ¿no? Cineastas frente al espejo. Y que eran cineastas que a través del cine tenían esa herramienta de exploración, de autorreflexión, de conciencia de uno mismo, y la imagen, digamos, aparecía en su propia imagen, ¿no? En ellos, que es algo que bueno, que a mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Que eso se habla mucho de la palabra de pudor y tal. Yo en ese momento no lo viví con suma naturalidad, que era algo que era algo, en fin, que no creo que haya más pudor, no creo que se muestre más por el hecho de tú mostrarte físicamente que por los temas que tratas, ¿no? Yo creo que probablemente, te digo más, creo que en un análisis un poco más profundo hasta podría haber más de mí en un trabajo como con 4 cuerdas, que no aparezco yo físicamente, que en estos trabajos de mate diario personal, porque al final sigues hablando con 4 cuerdas, aunque sea ni mucho menos, lo considero como un trabajo de encargo. Yo tuve plena libertad y ahí están temas, eso, la familia, el tema de la relación con eso, padres e hijos, demás, el tema de la transmisión, la enseñanza, son cosas que temas que han estado en los otros trabajos, no veo tanta diferencia, ¿no? Y a ver, que estás calladito por ahí. No, es que me estoy acordando perfectamente de 4 cuerdas, donde cuando lo proyectamos en el instituto, pues había muchos profesores, la sala se llenó, había muchos profesores, y entonces fueron los que me solicitaron proyectarlas en su centro. En todas las proyecciones había un diálogo tremendo, ¿no? Y entonces en todo yo saco 3 elementos fundamentales. Uno, la realización en barrios marginales, es una experiencia única, ¿no? Segundo, la profundidad pedagógica del documental. Y tercero, la cohesión social que se hizo posible en este proyecto. Además, te voy a contar algo. Había por allí una guía de finlandesa. Entonces quería proyectar este documental en Finlandia. Yo en principio, yo quería llamarte, pero en principio dije, es que si llama Mauri, luego esta mujer se va a marchar, etcétera, etcétera y tal. Pues comentarte que esto se ha proyectado en bastantes centros de Finlandia, ¿eh? O sea, te lo digo porque ella me escribía y decía que era un proyecto extraordinario, que no imaginaba que en Canarias, entonces ya estamos hablando del tercer mundo, se hiciera algo con tanta profundidad pedagógica en este caso, y cómo se consigue la cohesión social de personas que nos han visto, y sobre todo en un barrio marginal. Estos son 3 elementos que ella me recordaba, que ella tal, y que los profesores, porque en cierta manera era exhibido en colegios, más bien eran profesores, había creo que la proyectó en un simposio de profesores, y entonces me comentaba que no imaginaban que en Canarias, el tercer mundo para ellos, ¿no?, se pudiese dar una experiencia pedagógica como 4 cuerdas. Por eso te comento que 4 cuerdas yo la sigo teniendo, y lo que pasa es que le he dejado un poquito al lado con esto del COVID y tal, pero yo sigo pensando que esto debería ir a todos los colegios, esto debería ir a todos los barrios, asociaciones de vecinos, centros colectivos, porque es una experiencia formidable. Yo creo que quien tendría que verlo son los políticos. También. Claro, es que sí, eso que apunta Josep, claro, eso es lo que iba a comentar, que yo te agradezco mucho, bueno, no sabía esto de Finlandia y no puedo alegrarme más, porque ese es el objetivo que cualquiera tiene, ¿no? Cualquier cineasta, de conseguirá, Josep también, ¿no? Que la obra sea lo más universal posible y que esto pueda... Eso nunca se sabe cuando uno hace algo, se sabe a dónde puede llegar o quién nos puede estar viendo o escuchando, ¿no? Y eso uno pues al final se alegra, porque en definitiva lo que quiere es mostrar esa realidad, ¿no? Exacto, y nada te puede hacer más enorgullecer más que saber que has conectado con gente tan digamos tan alejada de tu mundo cercano, ¿no? Entonces por ahí fantástico. Y luego es verdad que es una obra que se ha movido mucho, pero también
entiendo que es porque esto que hablábamos antes, que es que tiene las diferentes caras por las que puedes abordarlo, ¿no? Porque tú, bueno, Abel, tú pones el acento en la parte pedagógica y perfectamente, entiendo perfectamente que ese interés, y en los debates también hemos hablado muchísimo de esta parte pedagógica, ¿no? Pero también hemos hablado de otros temas. Hay gente que se ha quedado mucho con el impulso de militancia o activismo social que también propone el proyecto, ¿no? De alguien de que al final, frente a las carencias o los límites que puedan haber dentro de las instituciones, un grupo de independientes, de padres, profesores, tal, pongan en marcha un proyecto que digamos, de transformación social dentro de un barrio, ¿no? Y que den esta oportunidad a chicos que de ninguna otra manera podían tener ese acceso y esas oportunidades, ¿no? Entonces, efectivamente, hay como varios puntos de entrada, y que a mí eso me parece muy 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 interesante, que el documental no se agote, la película no se agote en un tema. Es un proyecto sobre eso, pedagogía, o sobre tal cuestión, ¿no? Y solo lo podemos ver desde ahí, ¿no? Entonces, sí que me preocupó mucho eso a la hora de dirigirlo, ¿no? De no acotar la mirada sobre lo que estaba observando. Y luego porque, bueno, también hay una forma de encarar la realización, ¿no? Que es por eso que digo que no, ni mucho menos este es el documental definitivo, y que habrá muchos otros, ojalá, ¿no? Y con otras miradas distintas, pero que sí que hay una conciencia de la forma de encararlo también a nivel de estilo, de que sea el tipo de estilo observacional, de cine directo, ¿no? De no intervenir, de quedarte un paso por detrás. En fin, para mí eso era importante, esa forma. Yeah. No, y tener un poco la suerte de que cuando tú estás ocurren las cosas importantes que crees que tienen que ocurrir. Yo me acuerdo también un momento precisamente en la película de los camioneros, que fue aquel momento de oportunidad que estabas en casa de una de las mujeres del camionero, y en ese momento la llamaron por teléfono y tú pudiste grabar con la cámara un momento de una emotividad brutal que ocurría delante de ti en el momento en que tú estabas filmando, ¿no? Y en Cuatro Cuerdas lo mismo, ¿no? Es decir, el poder estar en aquel momento en que surgen los conflictos, donde los personajes, es decir, las personas que están allí se olvidan de que hay una cámara y allí dan rienda suelta a todos los conflictos y a todas las cuestiones que les están un poco atenazando, ¿no? Sí, como la vida misma que te pasa a nosotros, y ese momento a lo mejor nunca lo captamos, y en ese momento tuviste la suerte, ¿no?, de estar allí en ese preciso instante, ¿no? Bueno, la suerte y la técnica, porque en fin, esto también, ¿no, Mauri? Esto se aprende. Sí, eso es lo que... Sí, eso sí me parece importante hablarlo, porque efectivamente yo sé que conoce más la trayectoria y habla de momentos anteriores, ¿verdad? Que hay una apuesta también, no solo por hacer documental, sino también por una forma de entender el documental, o una forma de tú acercarte a esa realidad, que cuando llega Cuatro Cuerdas ya había un trabajo previo, anterior, que había, en fin, un trabajo sobre esa forma de filmar, ¿no? Y efectivamente hay que estar allí, las cosas ocurren, pero también tienes que, digamos, propiciar que poder estar abierto y sensible a que eso poderlo captar, ¿no? O poder recibirlo. No, en los aspectos formales, porque, Mauri, hay mucha gente que piensa que el documental es muy sencillo porque simplemente es grabar cosas, y a nivel formal, la cuestión formal no tiene importancia. Y en cambio, en tu trayectoria, y cuando ves un poco todo lo que has hecho, hay también unas experiencias, digamos, de investigación formal, que hay cortos. Por ejemplo, yo recuerdo el momento que me parece que fue la primera cosa que vi tuya, que fue Luces, que presentaste al Festival de Las Palmas, y yo estaba allí en ese momento en el comité de selección, y nos quedamos allí que dijimos, ¿pero qué es esto, no? Porque a fin de cuentas es un pequeño trabajo de 9 minutos, que me parece que consistía, no sé si eran 4 o 6 planos de noche, en el cual pues veías coches pasando, o una cristalera que salía una luz de dentro de una casa, y no había más, ¿no?
Y luego más adelante existe otra cosa también muy curiosa que la llamabas así, ¿no? Ejercicios de realización. 2 puntos, personaje y espacio. Es decir, que tú te planteabas una serie de ejercicios para investigar en qué consiste dónde hay que poner la cámara para que... Y cuando tú pones la cámara frente a algo, por ejemplo, una persona caminando o algo al lado de un charco, pues bueno, pues ahí ¿qué hay? ¿Qué está diciendo este hombre? O aquellas luces, ¿no? ¿Significan algo aquellas luces? El hecho de que yo las filme, esas luces empiezan a tener una importancia que no tenían y se convierten en otra cosa. Es decir, son una serie de preguntas a nivel formal y de significado que son muy interesantes y tú te las planteaste. Y yo veo también otra cosa, cuando por ejemplo decías que estabas con la señora allí en ese momento y que se olvidan de que hay una cámara delante y captas todo eso, a lo mejor en otras secuencias, en otras vivencias, en otros rodajes, hay siempre una segunda o una tercera oportunidad por si el primero no te gustó, porque salió mal, porque se olvidó cosas, y aquí es el momento, es único, no sé si es esa la expresión, ¿no? O sea, o lo captas en ese momento o lo perdiste para siempre. Claro, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que comentan ambos. Cada trabajo es como que ha habido un aprendizaje en cada uno de estos trabajos en torno a una idea de ese primer trabajo de luces, que ya había como ciertas, digamos, intenciones, ¿no? De por dónde querías dirigir un tipo de cine, o qué inquietudes tenías y tal. Luego cada obra posterior ha sido como una profundización en esos temas o esa forma, porque también uno tampoco tenía, a lo mejor quería decir cosas, pero no tenías la técnica ni el oficio, ni sabías muy bien cómo representar ciertas cosas, ¿no? Y entonces cada obra sí que la veo así, como que te ha ido aportando algún aprendizaje que posteriormente aparece, ¿no? Y por ejemplo el caso de la escena esta de la señora, que es un ejemplo de En vida sobre ruedas, que es un ejemplo muy claro, ¿no? Yo ahí en ese proyecto cometí uno de los mayores errores, ¿no? A nivel de realización. Bueno, cometí mucho, pero sobre todo me quedo con uno que luego ha sido un aprendizaje muy útil para los siguientes, ¿no? Y es que, efectivamente, yo todavía, el estilo del cine directo, de cómo recibir lo que ocurre alrededor, todavía tenía mucho miedo de que eso ocurriera, de que no tuviera la historia que yo quisiera de los personajes. Entonces yo, por ejemplo, con el español, que fue el primer viaje que hice, yo había localizado que el tipo me hablara de un conflicto con su padre, que era el que yo me interesaba mostrar en la narrativa. Y yo continuamente le estaba preguntando sobre ese tema, y era un tema del que el tipo no quería hablar, porque era una cosa dolorosa para él y no quería meterse en ese tema, ¿no? Entonces yo insistía y lo que tenía era una imagen forzada de lo que era la realidad de este personaje, ¿no? Y no me dio el material, y el material eso se vio luego también, no era tan rico como por ejemplo en el caso del portugués, que en lugar de estar yo insistiendo en querer obtener una cosa determinada de él, me limité sencillamente a buscar un plano de observación desde lo que el personaje te ofrecía, y aquello fue muchísimo más rico porque ya era algo que de forma natural él te quería dar, y tú lo registrabas sin tener que, digamos, romper la imagen. También era como la metáfora del lago, ¿no? Aquel lago, esa imagen que está en reposo, que refleja todo lo que hay alrededor, y tú grabas como un espejo, grabas lo que hay alrededor, ¿no? Pero si quieres meter la mano dentro para coger algo que está en el fondo, rompes esa imagen que hay en la superficie, ¿no? Y eso es lo que me pasó con el español, que queriendo obtener algo que estaba de abajo, rompía la imagen que de forma natural se reflejaba en la superficie, ¿no? Y eso lo aprendí el caso de lo de la mujer con el portugués. Ahí ya llegué en un estado de poder tranquilizarme y de confiar en que lo que yo iba a obtener sin tener que intervenir en sus vidas iba a ser tanto más rico de lo que yo previamente me había imaginado. Y eso fue un aprendizaje que luego he ido siguiendo. Claro, eso condicionó completamente los trabajos anteriores y por supuesto Con cuatro cuerdas. Me va quedando ya poquito tiempo. Vamos a ir con las últimas preguntas de los compañeros. Abel.
Bueno, yo comentar de que sería muy interesante, aunque hemos hablado de cuatro cuerdas, pero es que el cine de Amaury es mucho más profundo. El cine de Amaury, tanto Joseph como Dani, Dani León Lacabe, le han hecho unas entrevistas, han comentado esto, y yo recomiendo que si alguien nos escucha y alguien quiere ver más de Amaury, que en media hora lógicamente es imposible ver su mundo, pues ir en Pos de la Ballena Blanca o en Algo se parece a cine, y en algunas entrevistas que ha hecho Amaury con otras personas. Los recomiendo porque el cine de Amaury es un cine soberbio, un cine que merece verse, y sobre todo no verse una vez sino varias, ¿no? Me acuerdo que Entre Silencio la vimos un par de veces, porque aunque era un documental muy largo, pero oye, pero merecía verse, y te quedabas perplejo en ver este tipo de cine que hace Amaury. Josep. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, un poco por lo que estás haciendo, porque creo que estás ahora también con una función pedagógica con pibes y haciendo cosillas que yo ahí te he perdido de vista, pero sé que estás trabajando con gente, ¿no? Sí, ahora es verdad que hace unos años he abierto esta vía docente, ¿no? Que está, me parece un complemento muy interesante, ¿no? Porque la experiencia que vas aprendiendo en el cine luego tiene lo de poderlo transmitir y comunicar, y no solo eso, sino también poder producir con ellos, ¿no? En el caso de yo certificados profesionales y que son unos cursos muy prácticos, muy de casi de formación profesional, ¿no? Y con ellos sí que he podido estar haciendo cortos como forma de trabajo dentro de clases, pues he producido en cada curso he hecho un corto con ellos, ¿no? Y bueno, con un sentido de eso, de que sea más allá, con una ambición un poco más allá de una práctica de clases, sino con un corto con un poco más de factura, ¿no? Y bueno, muy bien, muy contento con esos resultados. La verdad que no lo he movido luego mucho, pero sí, he seguido produciendo. Y bueno, y eso en paralelo, y ahora es verdad que he ido explorando un poco más el campo de la ficción, que era algo que quería tocar, y bueno, ahora estoy en preparación. Justo esta tarde voy a la localización, que estamos en preparación de rodaje de corto para rodar este año de una subvención, y bueno, pues rodaré el mes que viene, lo más seguro. Entonces, pues bueno, es explorar otra vía, pues ya no, digamos, no es que haya dejado, sino que los proyectos me han llevado un poco más a un plano de la ficción, pero bueno, que tampoco yo nunca vi una frontera muy marcada entre una cosa y otra, ¿no? Que realmente veo más relaciones que diferencias, ¿no? Bueno, pues vamos terminando. La última por mi parte, aunque sea de breve. ¿Cuál es ese sueño que te gustaría hacer y que de momento no lo has podido hacer dentro del mundo del cine, Amaury? A ver, mi sueño es poder seguir haciendo cine. Es que no a partir de allí, de ahí es ya metas concretas tampoco no me fijo, porque ya el placer es en poderte expresar, ¿no? Que realmente sería como más un nivel sencillo de eso, ¿no? De poder seguir teniendo la oportunidad de poder producir, de poder seguirte expresando por el medio del cine, ¿no? Y ya tanto sea en ficción como en documental, en fin, que el género no es un problema no es una cuestión determinante, ¿no? Así que eso, básicamente, o sea, solamente mi sueño es seguir acostándome, poderme dormir tranquilo pensando en que estoy haciendo que estás disfrutando del mundo del cine. Bueno, pues Abel, nos despedimos entonces ya del amigo Amaury. Venga, un abrazo para todos y esperamos oírte de nuevo, Amaury. Claro, otro día te tendremos por aquí, porque en esto nos llevamos ya 40 minutos, no nos da para todo. Josep se despide también de Amaury. Sí, un abrazo, ya a ver si nos vemos pronto.
Exacto, un abrazo para todos, muchas gracias por la entrevista y nada, a seguir viendo cine. Yo encantado de volver a acudir en cualquier otro momento. Enhorabuena por tu trabajo. Amaury Santana, cineasta, un hombre de Gran Canaria que hoy lo hemos tenido aquí en este apartado. Pues Abel, desde la sede de ahí, desde coordinador del instituto, de esa sección de cine del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, ¿alguna despedida ya? ¿Algo más que se te quede por ahí en el tintero? Bueno, no. Pues dentro de una semanita vuelve de nuevo, ¿no? Hasta el próximo lunes. Bueno, que tengas una buena semana. Sí, igualmente. Nos escuchamos, más bien. Una buena igualmente semana. Nos escuchamos. Eso. Sí. Josep, ¿algo más por tu parte como director de cine? Pues nada, ahí... ya seguiremos contando, que yo también esta semana rodé un corto. Ya nos contarás entonces el lunes, algo así, que si se puede contar, más o menos. Sí, ya un día me toca y me invitan a mí. Claro que sí. Pero mira, prepárate porque Abel y yo te vamos a sacar unas preguntas raras, ¿eh? O sea que... Uy, tienes que estar preparado. Horas por la noche para prepararme. Sí. Un abrazo, hasta la próxima, Josep. Para todos. Gracias. Amigos oyentes, hasta aquí este tiempo del mundo del cine. Seguimos adelante.